Cuido 60, Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, es un innovador proyecto que se dedica a monitorear de cerca los procesos, actores e instituciones clave en la atención a personas mayores y sus cuidadores. Al fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, Cuido 60 busca catalizar cambios significativos que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores. Hoy entrevistamos a su directora ejecutiva, la doctora Elaine Acosta. Llego al tema del envejecimiento a raíz de un largo trabajo de investigación que estuve desarrollando previo a mi investigación doctoral que hice en España. Previo a eso había estado trabajando ya en Chile sobre los temas de participación laboral femenina y los cuidados en general, en particular cómo afectaba el cuidado infantil a la participación laboral femenina de las mujeres. Luego hago mi doctorado en España, en el País Vasco, justamente comparando la situación de Chile y de España con la problemática de la migración de las mujeres y cómo muchas de ellas migraban para insertarse en el nicho laboral de los cuidados en sociedades que estaban obviamente demandando ese tipo de trabajo fundamentalmente realizado por las mujeres. Luego cuando regreso a Chile en el año 2013, pues estaba creciendo o aumentando la preocupación por el envejecimiento demográfico de la sociedad chilena. Había muy poca investigación al respecto desde el ámbito sobre todo más social, porque tradicionalmente esto se había manejado desde el punto de vista más médico, de la salud, desde un enfoque más bien salubrista. Y lo que hacemos desde las ciencias sociales y ya con el bagaje más teórico y metodológico que había ido acumulando con todo este nuevo campo de investigación, que digo nuevo entre comillas, porque más bien es un debate que viene desarrollándose de los años 70 en torno a toda la problemática de los cuidados. Y bueno, pues lo que hago en Chile es seguir desarrollando este campo, pero ya metiéndome más en el tema de los cuidados a personas mayores, o sea, el vínculo entre cuidados y envejecimiento demográfico, porque iba a ser un reto claramente para la sociedad chilena de entonces y lo sigue siendo hoy porque Chile está dentro de las sociedades más envejecidas de la región. Durante ese tiempo también se renueva mi preocupación por el caso cubano, porque investigando justamente me topo con que Cuba estaba todavía en una situación más crítica, digamos, entre comillas, en relación con el envejecimiento demográfico, en relación con Chile, porque es el país más envejecido de la región, junto con otros del Caribe. Nos dábamos cuenta o nos percatábamos durante esos estudios que Cuba estaba bastante poco preparado como país, como sociedad, para enfrentar los desafíos, todos los desafíos que en todos los ámbitos genera el envejecimiento demográfico. Por esa fecha escribí algunas cosas y demás, y luego más adelante pues me parecía que solamente desde el ámbito de la investigación social la incidencia que se podía hacer era bastante limitada. No, me parecía que había que expandir la difusión de la importancia del tema, la sensibilización con el tema, la incidencia, digamos, en un espectro más amplio, y por eso decidimos crear este observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos, que más cortito le hemos llamado Cuido 60 por que bueno, pues en general se entiende a la población mayor como aquella que supera la barrera de los 60 años, y es entonces un observatorio que combina la preocupación académica, la evidencia científica con el monitoreo de las políticas públicas, con la incidencia y la concientización social sobre estos temas, sobre todo teniendo en cuenta que el caso cubano es tan complejo por todos los límites que hay, por un lado a la investigación social, por otro lado al activismo, ya sea académico o social, que obviamente se salga de los límites y los bordes, ¿no? Impuestos por el gobierno cubano. Bueno, pues entonces en ese sentido era un desafío tener este observatorio que nos permitiera involucrar tanto a la academia como a la sociedad civil y seguir
también investigando el caso cubano en perspectiva comparada con la región. Y la verdad es que ha sido un viaje de 2021 hasta esta fecha maravilloso, lleno de desafíos, conectar también con la importancia que que la gente también en Cuba le atribuye y le va atribuyendo a este tema. Y creo que además ha sido gratificante saber que no, o sea, que estábamos creando, digamos, un instrumento, una herramienta de alguna manera para un problema que iba a ser cada vez más complejo de resolver y de atender en la sociedad cubana, que es el envejecimiento demográfico. Lo que hemos visto a lo largo de estos últimos 3, 4 años es un agravamiento, ¿no?, de las condiciones de vida de la población mayor, que está siendo uno de los grupos, el único grupo que crece dentro de la población cubana. El envejecimiento es un fenómeno que está marcado básicamente por el crecimiento de la proporción, ¿no?, del conjunto de las personas mayores de 60 años dentro de la estructura demográfica, dentro de la pirámide poblacional de un país, y en general es atribuido, por un lado, al aumento de la esperanza de vida de la población en su conjunto y en paralelo al acortamiento, ¿no?, de la representación, sobre todo de los niños y niñas, o sea, de los sectores más jóvenes dentro de esa pirámide poblacional. Y esto en general está muy en directa relación con la incidencia de políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de salud de la población, pero también con políticas reproductivas, con la participación laboral de las mujeres y un conjunto de fenómenos sociales que no tienen que ver solamente con las políticas, sino con las transformaciones en las dinámicas familiares que están relacionadas con esa misma participación laboral de las mujeres, que van cambiando, ¿no?, las prioridades también de las familias y hacen que, por ejemplo, la maternidad se postergue, se coloque de manera más tardía en la vida de las mujeres, o sea, se planifique, o sea, la llamada planificación familiar. Y este es un fenómeno que en el caso cubano no es atribuible exclusivamente al impacto de las políticas públicas que se implementaron desde el inicio de la revolución. Es un proceso que comenzó anteriormente con las transformaciones de la sociedad cubana, en el sentido de también la modernización de la sociedad cubana, la elevación de su nivel cultural y un conjunto de otras políticas que ya venían haciendo un efecto en la estructura poblacional en Cuba, cuestión que se agudiza y se aumenta con las políticas que implementa la llamada Revolución Cubana, tanto a nivel social como a nivel de salud, como a nivel educacional, como en el ámbito laboral. Y esto hace obviamente que, por un lado, las decisiones de tener hijos se posterguen, y también, sobre todo en las políticas preventivas que se implementaron a nivel nacional para prevenir enfermedades, o sea, las políticas de salud de prevención fueron bastante eficaces en conseguir un aumento de la esperanza de vida, además de aquellas aplicadas a nivel terciario en hospitales y demás, ¿no? Entonces, ese conjunto de factores provoca una disminución de la tasa global de fecundidad en el caso cubano, que ha venido disminuyendo progresivamente hasta ubicarse en unos niveles muy bajos en la actualidad, alrededor del 1,4. Por lo tanto, a nacer muchos menos niños y a comprimirse ese grupo poblacional, y por el contrario, a aumentar la esperanza de vida, cuestión que en los últimos años también ha venido disminuyendo por diversas razones, pero con ese aumento de la esperanza de vida ha crecido, obviamente, la proporción de personas mayores en la población. En el caso cubano, como en toda América Latina, este proceso se ha producido de manera también muy rápida, muy acelerada, a diferencia de cómo estos procesos ocurrieron, por ejemplo, en el caso europeo. O sea, ha sido un proceso intensivo, acelerado,
y esto hace obviamente que se coloque de alguna manera en jaque las diferentes estructuras e instituciones de la sociedad que tienen que adaptarse y transformarse a ese cambio en la composición de la estructura de la población, porque obviamente tú no vas, por ejemplo, no vas a necesitar tantos hospitales maternos o, por ejemplo, en las políticas de cuidado, tantos círculos infantiles, aunque en Cuba sigue siendo deficitario, pese a que han nacido menos niños, versus, por ejemplo, cómo vas a necesitar más formación, por ejemplo, de médicos geriatras o más instituciones de cuidado de día o de larga duración para personas mayores. O sea, hay un conjunto de cambios que desde el punto de vista de las políticas públicas, de la normativa, etcétera, toda sociedad tiene que realizar en función de este cambio demográfico. Y esos cambios en Cuba han ocurrido de manera muy lenta, muy tardía, no armónica y en medio de una de las crisis sistémicas más profundas que viene atravesando la sociedad cubana en los últimos años. Por eso es que muchas veces el problema, comillas, de llamar esto un problema, una crisis demográfica, no lo es tal porque en el fondo el problema no es el envejecimiento demográfico, sino cuán preparada está o no una sociedad para asumir los desafíos de ese envejecimiento demográfico por un lado, y por otro lado el problema no es si envejecemos o no, sino la calidad con la que envejecemos. Y la verdad es que esas dos preguntas en el escenario de la Cuba de los últimos 10 años, pongámosle así, no tienen un panorama muy halagüeño, lamentablemente. Hay responsabilidades políticas muy altas, o por lo menos yo las coloco ahí, responsabilidades políticas muy altas, porque el deterioro de la calidad de vida que han venido experimentando las personas mayores en Cuba en los últimos años es sobre todo responsabilidad de políticas de Estado que ha venido tomando el gobierno, digamos, por lo menos desde la implementación de las reformas raulistas hasta la fecha, ¿no? Si bien la crisis que experimentamos hoy es una crisis que ya data desde los 90 a la fecha con diferentes matices. En Cuba, el envejecimiento poblacional ha sido un fenómeno notable, exacerbado en los últimos 3 años por una emigración masiva que ha disminuido también a la población joven. Según datos recientes, la población mayor de 60 años representa una proporción significativa del total, con proyecciones alarmantes que indican un aumento constante debido a la disminución de la tasa de natalidad y el incremento en la esperanza de vida. La emigración masiva reciente ha contribuido aún más a este fenómeno, afectando la estructura demográfica y planteando desafíos significativos en términos de sostenibilidad social y económica para el país. Sobre este tema, quisimos ahondar y le preguntamos a la doctora Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60. En la actualidad, probablemente en el caso cubano, a diferencia, por ejemplo, de otros países de la región, se hace bastante claro y notorio la relación entre la crisis migratoria y el envejecimiento demográfico. Hoy por hoy es uno de los factores que más está incidiendo en la aceleración de ese envejecimiento demográfico, cuestión que sabemos ha ocurrido en periodos anteriores también del proceso que hemos experimentado, sufrido y padecido de 59 para acá. En determinados periodos, determinadas oleadas, ha salido un volumen significativo de población que ha ido obviamente impactando en la estructura demográfica del país. Hay otro aspecto que muchas veces no se menciona tan explícitamente y que tiene que ver también, que está muy vinculado a la migración y tiene que ver con las condiciones bastante complejas de gestión de la vida cotidiana en Cuba, que eso yo creo que ha sido una constante, ¿no? Dentro de prácticamente todo este periodo correspondiente del 59 para acá a la Revolución Cubana, que bueno, que bien sabemos que ya no se puede, o hace mucho rato no se puede calificar como revolución, pero para ponerle un nombre. Esa complejización, esa precarización paulatina de las condiciones de vida incide bastante, por un lado, en el éxodo, además de factores políticos y demás,
pero por otro lado también en las decisiones de vida de las mujeres y de las familias de tener hijos. Creo que no lo mencioné con anterioridad, pero esa es una característica también que Cuba comparte con otros regímenes totalitarios, ¿no? Que es ese empobrecimiento, si bien hay políticas universales de acceso a la educación y la salud, hay un empobrecimiento paulatino de las condiciones de vida, de la calidad de vida en general de la población, que creo que incide bastante en las decisiones de reproducción de las familias, de reproducción biológica y de reproducción social, ¿no? O sea, la reproducción social en Cuba es bastante compleja. Las distintas etapas que han tenido los flujos migratorios y las oleadas migratorias en Cuba ha venido incidiendo obviamente en el envejecimiento demográfico. Por otro lado, la participación femenina en estos flujos migratorios ha venido aumentando significativamente, o sea, se habla hoy de una feminización de las migraciones cubanas y este patrón es claro desde los 90 hasta la fecha, si bien no participaban tanto cuando eran flujos más irregulares o con mayor riesgo, sin embargo, esa dinámica se ha roto porque en los flujos actuales que aún teniendo bastante riesgo, las mujeres han participado de manera más significativa que los hombres. Esto obviamente incide también en el envejecimiento porque si las mujeres salen, retardan su decisión de tener hijos justamente en pos de un proyecto migratorio o reducen el número de cantidad de hijos que van a tener, eso va a tener obviamente una incidencia en la composición demográfica de la estructura poblacional en Cuba. Esto, además de un conjunto de otros efectos que tiene la estampida migratoria a la que estamos asistiendo actualmente, no solo sobre la población, sobre la estructura demográfica, sino sobre otros aspectos de la sociedad cubana que tienen que ver desde la sostenibilidad del sistema de pensiones, la propia disposición o disponibilidad de mano de obra que se reduce significativamente porque otro aspecto característico de estos nuevos flujos migratorios tiene que ver también con la mayor participación de población en edad económicamente activa. Entonces ahí el flujo de capital humano que está perdiendo la sociedad cubana es sencillamente irreemplazable en el corto y en el mediano plazo y esto va a tener un impacto sobre la economía del país, sobre el potencial desarrollo del país, sobre el sistema de pensiones que ya está en crisis, pero también sobre el sistema de cuidado porque muchas de las personas mayores son las que quedan definitivamente atrás y buena parte de las personas que estaban disponibles para brindarles cuidados en el ámbito familiar ya no van a estarlos y los cuidados por lo tanto van tomando otro cariz. La crisis de los cuidados, como también le hemos denominado, hoy se junta con la crisis migratoria, o sea, se acrecientan, se potencian una a otra y esto hace que obviamente el aumento de la población mayor continúe creciendo y por otra parte que impacte significativamente en el crecimiento de la población cubana, un crecimiento que ya está impactado hace unos años y que con esta crisis migratoria ya ha visto claramente un descenso de la población hacia una cota más o menos aproximadamente de 9 millones a pesar de que el gobierno cubano no publica estas cifras, como no publica las cifras tampoco sobre migración. Sin embargo, bien sabemos por datos de los países en que se reciben estos flujos migratorios, que es fundamentalmente Estados Unidos, que estamos hablando de más de 500.000 de personas que han salido en los últimos 3, 4 años y que esto, por ejemplo, el ejercicio que hacían algunos investigadores significa, para ponerlo en términos más gráficos, el vaciamiento, por ejemplo, de 2 provincias, Mayabeque e Isla de la Juventud, se habrían vaciado así como efecto de esta crisis migratoria. O sea, que además estamos asistiendo a un decrecimiento de la población cubana con todos los efectos que eso tiene. Hay un mito asociado a que el envejecimiento poblacional depende del desarrollo del país. En el caso cubano, que ha llegado a niveles de subdesarrollo comparables con las economías más débiles del mundo, el envejecimiento es un hecho
que ha sido incrementado, como hemos visto, por otros factores. Quisimos preguntarle a Laine cuál es esta relación entre desarrollo y envejecimiento poblacional. Yo desvincularía esa idea que uno tiene asociada del envejecimiento con el desarrollo económico, etcétera, de un país, porque hoy de hecho lo están enfrentando muchas sociedades que no están en desarrollo y, como te digo, tienen que ver también con una serie de dinámicas de transformaciones de las expectativas, de cambios que son también globales y que están un poquito desconectados del nivel de desarrollo de los países o de la sociedad en que tú vivas, ¿no? O sea, la manera en cómo se estructuran las familias, en cómo se deciden tener hijos, en cómo se planifica la reproducción, en cómo participan las mujeres o no en el mercado laboral. O sea, hay un conjunto de otros fenómenos, o sea, los niveles de educación que también las personas pueden acceder, de información, etcétera. O sea, hay un conjunto de fenómenos que no necesariamente, si bien tienen una relación, no están completamente desconectados, pero el acceso que también, por ejemplo, puedan tener a métodos anticonceptivos o no. O sea, hay un conjunto de otros procesos que a nivel político y cultural han estado aconteciendo en las sociedades latinoamericanas, también en la cubana, que no necesariamente tienen que ver con su desarrollo económico en particular. Eso obviamente trae un desafío porque no es lo mismo envejecer o tener condiciones dignas para envejecer en sociedades desarrolladas que pueden y que cuentan con un conjunto de recursos, etcétera, para proveer esas condiciones, que en sociedades que no. Y si además esas sociedades tienen restricciones políticas, como es el caso de la cubana, pues todavía se complejiza aún más, porque yo diría que hoy, por ejemplo, habría que sumar, otro de los principales desafíos es la no participación o el no poder participar democráticamente todo el sector de la sociedad civil, e incluso el sector privado también, pero sobre todo el activismo social. A medida que los miembros de la familia envejecen, surgen nuevas dinámicas que requieren cuidado y atención. Este ciclo no solo implica el cuidado físico y emocional de los mayores por parte de sus familiares, sino también ajustes en roles y responsabilidades dentro del núcleo familiar. Desde la infancia hasta la vejez, las relaciones familiares atraviesan diversas etapas de apoyo mutuo y adaptación. Este ciclo resalta la importancia del vínculo familiar en la provisión de cuidados y en la creación de redes de apoyo que fortalezcan el bienestar de todos los miembros involucrados. Quisimos saber, de la voz de Laine Acosta, cómo está siendo afectado este ciclo en el caso cubano. O sea, vivimos en sociedades, en el caso de América Latina en general y Cuba en particular, altamente familistas, donde la familia ocupa un lugar central en la provisión de los cuidados. Eso no lo ha cambiado ninguno de los procesos que la revolución del año 1959 implementó, ni siquiera las políticas de equidad que se trataron de género y de igualdad de género que se trataron de implementar y un largo etcétera. O sea, los cuidados siguen estando proporcionados y responsabilizados en un 80%, y estos no son datos que te estoy diciendo al azar, sino que están evidenciados por la investigación científica, en un 80% están proporcionados por las familias. Y dentro de la familia, particularmente por las mujeres, quienes tradicionalmente y culturalmente se les ha asignado esta labor. Obviamente eso genera un conjunto de tensiones sociales y familiares, en las dinámicas familiares, sobre todo, como es en el caso cubano, cuando no se cuentan con los apoyos que otras instituciones deben proveer. O sea, uno pensaría desde la investigación social de los cuidados de que existe un reparto un poco más democrático, ¿no?, dentro de las sociedades, de la responsabilidad, de lo que se llama la responsabilidad social de los cuidados. A ver, porque aclaro, al final los cuidados no los necesita solo una persona mayor porque es mayor. Cuidados necesitamos todos a lo largo de nuestra vida. Lo único es que con diferentes intensidades en el ciclo de la vida. Ese cuidado suele ser más intenso en la primera
infancia, ¿verdad? Luego va disminuyéndose hasta que comienza a aumentar de nuevo durante la vejez, pero no todas las personas mayores necesitan los mismos cuidados, muchas de ellas, si se aplicaran políticas públicas efectivas y eficaces, pudieran mantenerse con mayor calidad de vida y autonomía, requiriendo la cantidad mínima de cuidados de salud o de otro tipo de cuidados. Pero cuando esas condiciones no están dadas, como es el caso de la sociedad cubana y otras sociedades latinoamericanas también, la familia tiene una sobrecarga de esa responsabilidad que aumenta en el caso cubano, obviamente con la migración, porque quedan menos manos, digamos, de alguna manera disponibles para cuidar al resto de las personas que lo requieren o que lo necesitan, ¿no? Y esos cuidados en Cuba muchas veces son de manera intensiva porque los cuidados no solo requieren la atención de la salud de una persona, o sea, los cuidados van desde el cuidado material hasta el bienestar emocional, el acompañamiento de una persona en casos complejos como es el aumento, por ejemplo, de las enfermedades, de las demencias y el Alzheimer y todas las demencias relacionadas de mayor incidencia por el aumento de la población mayor, esos cuidados se hacen altamente complejos y está claro que desbordan lo que una familia puede proveer, otorgar, porque está esa creencia cultural además que los cuidados donde mejor son otorgados es en las familias, ¿no? Y en la familia también se pueden proveer muy malos cuidados o cuidados de muy mala calidad, a veces no solo porque tenga que ver con la persona que lo provee, sino con las condiciones que tiene esa persona o la capacitación, etcétera, que tiene para entregarlo. Entonces, esta idealización de los cuidados como que el amor de la familia es aquel que mejor puede proveerlo es, digamos, un mito muy asociado, ¿no?, con esta manera de la familia latina y cubana también en particular, que creo que hay que de alguna manera ir rompiendo porque lo que estamos viendo es muchas veces que se pueden acontecer. Nosotros hace poco hemos hecho un informe sobre maltrato, o sea, puede haber mucho maltrato también de parte de la familia hacia los familiares que están requiriendo cuidado, ya sea hacia los niños como también hacia personas mayores o a personas que estén enfermas o con alguna situación de dependencia en la familia. Entonces, esta es una discusión que afortunadamente ha empezado a darse ahora con mayor visibilidad en el caso cubano, que había estado relativamente ausente incluso de la discusión científica, pero digamos que hará hace unos 5 años para acá ha comenzado a aumentar esa discusión y también a evidenciarse más en el ámbito público. Otra cosa es cómo eso se ha traducido en términos de políticas y programas concretos, pero por lo menos el tema se está discutiendo más. Y luego, como te digo, hay un conjunto también de políticas y de normativas que consolidan o fraguan de alguna manera esta idea familista de los cuidados, y yo afirmaría que en las políticas más recientes del Estado cubano, incluso hasta en muy, comillas, moderno y discutido y qué sé yo, código de la familia, se sigue transfiriendo la responsabilidad fundamental de los cuidados a la familia y sobre todo en el caso de las personas mayores. Y esto de alguna manera también tiene que ver con políticas de Estado, en el caso cubano, que han sido explicitadas en los documentos desde los lineamientos en adelante, donde el Estado ha ido desentendiéndose cada vez más de las responsabilidades sociales de cuidado y ha ido transfiriendo esas responsabilidades cada vez más a la familia y al mercado, ¿no? Aquella famosa frase de Murillo de no todo puede ser responsabilidad del Estado, se traduce en que efectivamente muchas de estas tareas, que ya se venían haciendo además tradicionalmente en la familia, pero con algún que otro apoyo del Estado u otras instituciones, ahora quede consagrado, tanto en documentos de política como de normativa, que efectivamente esto es responsabilidad fundamental de las familias y el Estado apoyará eventualmente con lo que pueda y hasta donde le sea posible, y asimismo muchas veces lo dicen los documentos, y eso ha sido claro también, por ejemplo, en la reducción de los servicios de alimentación hacia las personas mayores, o sea, en un conjunto de programas sociales que se han venido reduciendo, y esto obviamente termina afectando a las familias que son quienes tienen que entonces proveer todo lo que requiere
el cuidado de una persona mayor porque ellas mismas no lo pueden conseguir en otros espacios institucionales. Cuyo 60 responde de alguna manera a la gravedad del desafío que la sociedad cubana, y esto estoy poniéndolo de manera más amplia que un sistema político en particular, el desafío enorme que la sociedad cubana está enfrentando en términos demográficos y todo lo que impactan estos cambios demográficos que está experimentando la sociedad cubana. Hemos conversado de la crisis migratoria, hemos hablado de cuánto impacta en el envejecimiento demográfico, de cuánto impacta en la forma y en la manera de gestionar los cuidados, en la manera de gestionar la sostenibilidad de la vida en Cuba, que está puesta en jaque hace muchísimos años. Y entonces Cuyo 60 es como una iniciativa, un proyecto, un programa que le hemos llamado observatorio porque justamente lo que echábamos en falta cuando pensamos en su diseño, en su gestación, es que esa discusión primero no tenía la importancia pública, la discusión sobre estos desafíos de población. Cuba es un país que se está vaciando en muchos reportajes y demás. A veces la prensa independiente ha ayudado mucho también en ello, o sea, es un país que se está vaciando, que pareciera ser que es un país solamente poblado por personas mayores, con todas las implicancias que eso tiene, pero nos parecía que esa discusión estaba como a nivel de la prensa independiente, con algunos obviamente datos, reportajes muy importantes que han ayudado a visibilizar el problema. Luego, desde el punto de vista de la prensa oficialista, con algunos reportajes que responden más bien a las necesidades o a los vínculos que los compromisos que como organismos internacionales el gobierno cubano tiene, pero la discusión más profunda sobre los desafíos que la sociedad cubana tiene hoy, sobre todo porque ese envejecimiento se está produciendo en un contexto de una de las crisis sistémicas más profundas por las que ha atravesado la sociedad cubana, con una crisis política también de su sistema, o sea, un cuestionamiento generalizado de las capacidades que tiene el sistema político cubano actual para lidiar con todos estos desafíos que, como estamos viendo, no son solo políticos. Y creo que además esta crisis viene a poner en jaque todas aquellas, comillas, banderitas de los llamados logros, ¿no? O pilares de la revolución cubana que pareciera que están completamente hoy en crisis total y una crisis por demás de la que se ven pocas posibilidades de cómo reconducir, por eso te decía, bajo el esquema del modelo político que existe en la actualidad. Bajo ese esquema de modelo político se hace más difícil encontrar soluciones y alternativas porque, por un lado, la academia no es libre de investigar ni de publicar cuáles son exactamente, qué es lo que está pasando, cuáles son los impactos de lo que está sucediendo, el déficit de datos, por ahí creo que es Pedro Monreal que ha dicho claramente que tenemos un déficit de datos que nos habla de una situación preocupante porque sin datos, ¿cómo puedes tú o cómo puede un gobierno, un ministerio, etcétera, trazar una cierta política de Estado? No es posible. O sea, tienes una academia coartada y mutilada en las posibilidades de hacer investigación y de publicar evidencia científica, sobre todo porque, insisto, desde la sociología y demás, obviamente su papel y su rol es cuestionar todo cuanto acontece en la sociedad, y cuestionar cuanto acontece en la sociedad cubana significa cuestionar al gobierno, cuestionar las políticas de Estado, cuestionar el modelo político, y eso sabemos que en un régimen como el que existe en la sociedad cubana no es posible. Tiene un alto costo, es criminalizado sencillamente políticamente, y eso el reciente Código Penal da evidencias muy claras al respecto. Por otra parte, ha habido, y eso ha sido una señal muy positiva, un creciente activismo social que ha puesto a visibilizar
estas múltiples crisis, sobre todo las necesidades cada vez mayor de alimentos, por ejemplo, de medicinas que tienen que ver con el empobrecimiento generalizado de la población, pero que particularmente ha afectado a personas mayores, a familias en mayor situación de vulnerabilidad, resultado de políticas nefastas como la llamada tarea de ordenamiento, como los más recientes procesos de bancarización, como los procesos de rectificación y demás que se han implementado posterior a la pandemia hasta la fecha. Todo eso, bueno, y además de la desmesurada inflación, o sea, del no control absoluto de la economía cubana en la actualidad, justamente por el rechazo y la resistencia a hacer las reformas que se requieren. Entonces, hay un activismo social que ha dicho, bueno, o sea, y cuando hablo de un activismo social, es un activismo social que tiene diferentes formas, dinámicas, que a veces está más o menos organizado, pero ha sido interesante ver que sin esa tutela del Estado, la sociedad civil se ha ido organizando para brindar ayuda y asistencia a las personas más necesitadas. Esto ha sido claro en algunos de los eventos y desastres naturales que hemos asistido en los últimos años, pero con la pandemia quedó en evidencia que había una sociedad civil ahí que estaba incluso coordinada transnacionalmente, dispuesta a realizar una actividad de asistencia y de ayuda a las personas más necesitadas, sobre todo las personas mayores. ¿Qué pasa? Que este activismo social, justamente porque con su accionar, aunque no diga nada, pero con su accionar está cuestionando, poniendo en evidencia el desempeño y el impacto de las políticas públicas del Estado cubano que han hecho retroceder completamente los derechos sociales, la protección social de la gran mayoría de la población. Obviamente ese activismo social también ha sido criminalizado, tampoco cuenta con un marco normativo que les permita funcionar sin restricciones y sin ser criminalizado. Entonces, eso creo yo que todos esos aspectos, tanto ya desde la demografía, sociales, políticos, económicos, del envejecimiento demográfico, que no es un problema estrictamente poblacional, nos parecía interesante que desde Cuyo 60 podíamos visibilizarlo. Y otra cosa importante que nos proponíamos desde Cuyo 60 era escuchar la voz de las personas mayores, ¿no? De las personas mayores en Cuba, de las personas cuidadoras, de cómo están enfrentando y abordando todas estas múltiples crisis, de cómo están experimentando mayores niveles de soledad y aislamiento social como resultado de la crisis migratoria. Muchas de estas familias, muchas de estas personas mayores se les han ido todos sus hijos y todos sus nietos en muy poco tiempo. Esto tiene un impacto tremendo, obviamente, o sea, no solo en los cuidados, sino también en la salud mental de muchas de estas personas. E insisto, ese impacto es mayor justamente porque ha habido un retroceso y lo seguirá habiendo en la medida en que esta crisis sistémica perdure, del conjunto de otras instituciones u organizaciones que podían prestarle ayuda y asistencia a estas personas. Entonces, por eso es más dramático. En comparación, cuando uno ve países, no sé, como Chile, Uruguay, Costa Rica, que avanzan, obviamente, con sus altibajos, en proveer mayores marcos normativos de protección a las personas mayores, en generar sistemas de cuidado integrales para toda la población, en proveer más recursos y asignar más recursos del presupuesto para estos fines. Lo que vemos en Cuba es un retroceso. De hecho, recientemente el Núcleo de Estudios de Cuidado anunciaba como la creación de un sistema de cuidados integral para el cuidado de la vida, algo así, que uno se pregunta realmente, bueno, ese sistema en qué va a consistir, con qué presupuestos cuenta, va a ser viable o no va a ser viable sencillamente en medio de toda esta crisis, ¿no? Entonces, sin embargo, esa discusión lamentablemente no la podemos dar en espacios democráticos entre colegas, entre cubanos que vivimos a lo mejor, entre académicos que vivimos fuera. Esos puentes, esos lazos que el gran Carmelo Mensalao ha intentado tender entre académicos de dentro y de fuera de la isla, muchas veces no se pueden dar, se dan obviamente, pero muchas veces no se pueden dar por estas restricciones de carácter político. Entonces, bueno, Cuyo 60 en ese sentido ha querido contribuir, ¿no?, a dar visibilidad a todos estos temas, a problematizarlos, a monitorearlos, a producir evidencia en la medida de lo posible con todas las restricciones que
tiene producir datos y, como te decía, a formar, eso es un elemento que me faltaba, a formar, ayudar con la capacitación de esa sociedad civil y de todas aquellas personas que quieran formarse y actualizarse en las teorías más recientes de envejecimiento, sobre los cuidados, sobre la gestión de proyectos y organizaciones, etcétera. También tenemos un diplomado anual que nos permite ir contribuyendo a esa formación, y también en la denuncia, en la visibilización y en la incidencia a nivel internacional sobre la situación de Cuba, que muchas veces hay que hacer obviamente un llamado de atención para que el Estado cubano cumpla a veces con los mínimos en los que se ha comprometido, y en los que no, por ejemplo, tratar de empujar para que, por ejemplo, el Estado cubano, mejor dicho, firmar la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificar, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que no ha ratificado, y un conjunto de otros estándares internacionales que debería cumplir y que no cumple. Entonces, ahí también tenemos un rol. En un contexto totalitario como el que sufre Cuba, abordar el ciclo de cuidados y el envejecimiento poblacional presenta desafíos particulares que requieren soluciones adaptadas al contexto político y socioeconómico. Los retos son múltiples, son de índole económica, social, cultural y política. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál podría ser un camino para solucionar este problema? Indagamos en estas preguntas con la directora ejecutiva de Cuido 60, Elaine Acosta. Yo sé que siempre a los cientistas sociales, a los sociólogos, se nos piden como estas predicciones, ¿no? Y de cómo vemos el futuro y demás. Es bien complejo siempre de hacer, no en este minuto con los indicadores que tenemos, con la información de la que disponemos, con las evidencias que tenemos. El futuro obviamente es bastante complejo, incierto, difícil. Lo único que uno puede prever en ese minuto es un agravamiento del empobrecimiento, de las condiciones de vida de la población en general, y que seguirán afectando cada vez más a las personas mayores, especialmente aquellas que ya no cuentan con familias en la isla o que viven únicamente de su pensión, que son la gran mayoría de las personas mayores. Por lo demás, quienes reciben remesas son una fracción bastante pequeña de la población mayor, etc. Entonces, el panorama actual, según lo que tenemos en este minuto, debido a la posición que sigue tomando el gobierno cubano, las condiciones de la crisis migratoria, el impacto de todos los que está teniendo en todos los niveles de la sociedad, y el contexto general de crisis sistémica de la sociedad cubana, lo único que puede hacer esperar, si no se mueven otros elementos, es un agravamiento de esas condiciones. Sin embargo, ningún cambio que uno pueda avisorar de mejoramiento de estas condiciones es posible ni deseable de hacer sin la democratización necesaria de la sociedad cubana. Eso es condición básica, imprescindible, así como exigimos una reorganización democrática de los cuidados, sobre todo en las inequidades que se producen en la distribución de esta responsabilidad entre hombres y mujeres. Exigimos también, y es necesario para que cada uno de estos desafíos puedan irse resolviendo, una reorganización, un cambio hacia una democratización de la sociedad cubana, donde obviamente la sociedad civil cubana transnacional, tenga una presencia importante en las decisiones del país, donde se democraticen todas las estructuras y por lo tanto podamos dotarnos de marcos jurídicos, de políticas públicas que permitan reconducir estos fenómenos, aprovecharlos adecuadamente y que no se nos conviertan como es hoy, como un problema, como una carga. Hay todo un desarrollo, por ejemplo, para ponerte solamente un ejemplo, de la economía plateada en el mundo en sociedades más envejecidas, que por ejemplo para el caso de Japón representan una inversión de miles de millones de dólares anuales que nosotros
si fuéramos capaces, obviamente, en el marco de una sociedad democrática, podríamos desarrollar toda una economía plateada, como se le llama a la silver economy, por aquello de las canas y demás, o sea, toda una economía que podamos desarrollar orientada al aumento de la población mayor. O sea, esta idea de que solamente constituyen una carga a los sistemas de salud, a los sistemas de prestaciones sociales, etcétera, no es tal. Hay países que eso lo han podido revertir y además daría un espacio tremendo también de desarrollo y de robustez de la sociedad civil cubana, que ha venido dando muestras de que sí puede hacerlo, de que sí puede hacerlo además de manera muy eficiente y eficaz, pero si continúan obviamente estos controles, persecución, criminalización por parte del Estado cubano a su desempeño, no es posible. Entonces, ninguna de las posibilidades que uno puede dar o de los escenarios futuros que uno puede dar de mejoramiento de la sociedad cubana son posibles sin la democratización de su sistema político, obviamente, y eso implica un cambio de ese sistema político actual, y eso significará entonces un desarrollo de la economía donde múltiples actores privados, estatales, cooperativas, etcétera, puedan participar de ese crecimiento económico. La discusión sobre un nuevo marco constitucional, sobre un conjunto de nuevas leyes que habría entonces que implementar democráticamente con la participación y la discusión de todos los actores es lo que nos permitiría salir como de este callejón sin salida en el que nos encontramos hoy justamente por las estructuras autoritarias que controlan y que impiden que una sociedad pueda dotarse de toda la agencia que tiene, además de toda la agencia que tiene la sociedad cubana para gobernarse a sí misma, o sea, no seguir siendo tratados como personas además a las que hay que entregarles algo, darles algo, considerarlos vulnerables y no poder decidir por el futuro. Tenemos la madurez para hacerlo.